Desde la Unite con Elías Alvarado. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más desde la Unite con Elías Alvarado. Qué placer tenerlos y para mí hoy es un programa muy especial ya que es el último programa de esta primera temporada, pero también es muy especial porque tengo a una gran mujer que ha dejado el nombre de Costa Rica muy en alto y tiene una historia de lucha y de superación que en lo personal me encanta. Y es por eso que hoy quise que estuviera acá en este espacio y compartir con ustedes la historia de Chila. De verdad que es un enorme placer para mí. Gracias por recibirnos. Ahí hay, ¿cuántos niños dijimos que hay? Como 275. Como 270 niños que la están esperando porque ella nos va a contar más su historia y de qué trata. Le dije de su nombre. Yo sé que a usted le gusta que le digan Chila, pero regáleme su nombre completo. Elías, mi nombre es Girlani Arroyo Fonseca, pero solo Chila me conocen. Girlani. Futbolísticamente solo Chila. Gracias de verdad por estar acá. No, gracias a usted por invitarme y para mí es un placer el poder estar aquí y contarles un poquito de mi historia. Estamos frente al MetLife Stadium, que es uno de los escenarios deportivos más importantes en el mundo. Por cierto, donde va a ser la final de la Copa del Mundo. Bueno, yo no lo dije porque es como se trata de... Pero usted lo dijo y así es. Aquí va a ser la final. La final del Mundial de Fútbol 2026 de la FIFA. 2026, correcto. Estamos en New Jersey y está haciendo una tarde espectacular. Y un saludo para todas las chicas que están ahí atrás, que es su staff, su equipo y su ayuda, de verdad que sí. Pero, ¿quién es Chila? ¿Dónde viene? Cuéntenos sobre esa infancia suya. Bueno, Elías, yo soy oriunda de Pérez Celedón, un pueblo donde abundan las mujeres, dicen por ahí. Yo me traje una. Ah, bueno, imagínense. Mi esposa. Vengo de una familia bien humilde de campo, donde fui criada solo por mi madre, apoyada siempre por mis tíos también en este ámbito futbolístico, donde siempre me gustó el deporte, cualquier tipo de deporte. Recuerdo que desde pequeña andaba jugando en las canchas de fútbol, siempre metía en los ríos, descalza, siempre compartiendo con niños, porque era lo que me gustaba, eran los que más jugaban. Entonces creo que desde ahí viene toda esta pasión por el deporte. Vengo de tíos que le han jugado en profesionales, vengo de familia que le encanta, que es futbolera, y creo que todo eso me ha llevado hasta donde estoy hoy en día. Una madre que luchó por ayudarla a cumplir sus sueños desde siempre. Una madre donde siempre fue padre a la misma vez, donde siempre me apoyó en todo momento. Siempre tuvimos dificultades económicas, pero nunca dejó de apoyarme. De alguna manera siempre buscaba para darme, para yo poder cumplir mis sueños. ¿Qué resalta a Chila de ese ejemplo que fue su mamá? ¿O ha sido su mamá? Mi madre es una madre trabajadora que a pesar de las adversidades de la vida, nunca se ha rendido, siempre ha echado para adelante, como decimos nosotros los ticos, y creo que eso me ha llevado a mí a hacer siempre, a valorar más las cosas por todo lo que ella hizo por mí y a trabajar siempre por las cosas que he querido. O sea, no hay nada imposible cuando uno trabaja de verdad. ¿De qué parte Pérez? De Palmares. ¿De Palmares? De Palmares. Bueno, Palmares es saliendo de San Isidro hacia la zona sur, pasando el mall, ¿verdad? Agarrando Plaza para Monte Peñas General. Blancas. Correcto. Chila, su inicio en el fútbol fue muy temprano, a los 14 años. A los 14 años yo inicié en el Colegio Palmares de Alajuela, porque de ahí fue donde me terminé de criar. Recuerdo que el colegio hizo un equipo de fútbol, pero yo quería ser delantera. Esa es la historia. Y yo empecé siendo delantera, pero mi portera era tan mala que perdíamos todos los partidos. Entonces al final yo le dije a la profesora, ¿no sabes qué? Sácala, me entro yo. Y empecé a ser portera sin guantes, sin nada, sin conocimiento alguno y naturalmente pues salió. Y de ahí casi un año en el colegio me pasaron a jugar con las profesoras y empecé a jugar con las profesoras igual, fútbol sala. Y de ahí una profesora me dijo, ¿por qué yo no jugaba fútbol profesional? ¿Por qué no lo intentaba? Entonces al año fui a hacer unas pruebas con el equipo de San Ramón, que había ascendido a primera división, lo tenía Dervin Barbosa en ese entonces, y yo dije, bueno, ¿por qué no? Y fui, y recuerdo que ya habían porteras antes que mi persona, y pues les gusté,
sin saber absolutamente nada de fútbol, pero yo ya jugaba básquetbol en el colegio. Okay. Entonces, el atrapar un balón era fácil para mí. El hacer trabajos de coordinación también era súper fácil. Entonces, eso me dio puntos a favor. Chile, pero usted se ve en una parte de su historia que a mí me llama mucho la atención, y es que usted no tenía ni guantes, ni tenis, ni tacos. ¿Quién le prestaba eso? Nada. Porque eran prestados. Sí, eran prestados. Mi mejor amiga, Ariana Castillo, económicamente ellos podían un poquito más y ella me prestaba sus zapatos de fútbol, me prestaba los guantes que compró, pero lo hacía ella para mejenguear, pero los guantes estaban rotos y con eso yo inicié. Iba con los zapatos prestados, con los ¿Y guantes. sí le cabían los zapatos? ¿Eran de la misma Éramos talla? de la misma talla, por dicha. Pero así inicié yo, sin guantes, sin zapatos, casi un año entrenando con las cosas de ella. Igual la ropa, a veces no tenía, económicamente no podía porque tenía que comprar cosas nuevas, todos los implementos deportivos. Acuérdense que el fútbol femenino en ese tiempo, pero ni un confite te daban. Ha costado, ¿verdad? Ha costado, y creo que hasta la actualidad, pues si lo comparamos con antes, está mucho mejor. Uf. Pero igual les ha costado mucho. Entonces, ahí empezó usted en San Ramón. En San Ramón. Con el equipo, le dieron la oportunidad, vio que era buena agarrando los balones. Pero mira lo que es gracioso. A ver. Cómo Dios lo lleva a uno en un transcurso de la vida, porque había una portera y yo había entrenado, ¿qué? Si acaso 2-3 meses, lo básico de la portería. Y el día que se jugó el primer partido, que empezó la temporada, se lesionó la portera y entré yo. Y nunca había jugado un partido en mi vida, nunca. No sabía cómo se jugaba el área, no sabía. En San Ramón. En San Ramón. Y en esos 3 meses, cuando yo entrenaba con ellos, yo decía, la portera de la selección de Costa Rica, pero bromeando porque mi mente jamás iba a pensar que iba a llegar a una selección. Y así empecé en San Ramón y desde que empecé a jugar en ese partido titular, bueno, no titular, porque la portera se lesionó, no pudo recuperarse, entonces yo seguí en San Ramón durante casi 2 años. ¿No tenían otra opción? No había otra opción. No había de dónde escoger. Nada, entonces me tocó a mí. Pero ahí fue, yo creo que ahí era creérsela y decir, esta es mi oportunidad de demostrar en ese inicio, o sea, porque si usted hubiera dicho, no sé del área, no sé cómo, no, o sea, usted dijo, voy a hacerlo. Es que creo que siempre he sido una persona muy arriesgada y los riesgos y los retos me encantan, entonces creo que nunca voy a decir que no a algo que no sepa, si nunca lo he hecho. ¿Qué edad tiene ahorita, Chila? 38. Y desde los 14 a los 38, yo creo que el pensamiento no cambia, ¿verdad? No. Se madura, se ven las cosas diferentes, pero siempre está ese mismo objetivo que para lograrlo hay que esforzarse. Claro que sí. Así como este evento, mucha gente me dice, ¿cómo usted pudo meter 750 personas a un estadio? Entonces yo digo, si no me arriesgaba no lo iba a saber. Y decía al inicio, las muchachas, voy a decir las muchachas, las muchachas que la acompañan es parte de su equipo. Ellas son amistades, que son personas que uno valoran porque siempre están para apoyarlo a uno sin algún interés. Entonces creo que esas son las personas con las que uno tiene que rodearse, con personas que te suman en la vida, no que te resten. Realmente esta primera parte de que estamos conociendo de su historia apenas es el inicio, porque Chila jugó, y me voy a adelantar para irnos a la primera pausa, jugó con la selección nacional y su inicio no fue fácil, como todo le ha costado en la vida a usted, no fue fácil. El que pudieran creer en usted o ganarse esa confianza tampoco fue fácil, pero eso va a ser al regresar. Les invito para que no se vayan, nos permita continuar en este espacio que hemos denominado Desde la Yunay con su servidor Elías Alvarado. Estamos a las afueras del MetLife, un estadio increíble, un lugar donde hoy esta compatriota tiene un montón de niños porque tienen un torneo, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces ya venimos, quédese con nosotros, comparta, comente y se lo vamos a agradecer. ¿Sabías que podés darle a tu familia en Costa Rica la mejor medicina al mejor precio? En MediSmart hacemos que la medicina privada esté al alcance de todos. Con una suscripción de $14.51 al mes o de $174 al año, podrás ahorrar hasta un 80% en consultas médicas en más de 80 especialidades. También podés agregar a tus familiares por la mitad del precio y compartir con ellos todos los beneficios de tu plan. Contamos con presencia en todo el país con proveedores como el Hospital Metropolitano y una red con más de 2.500 médicos. Además, servicios de telemedicina gratis y consultas virtuales en nutrición y psicología. Ingresa a mediasmart.net para más información.
de solo una llamada y ver de que es tan fácil, sin prima, el financiamiento que ellos dan, solo pagando la primera cuota, pudimos adquirir dos fincas, dos lotes, gracias a ellos. Estamos deseosos y deseando volver a nuestro país para ir a disfrutar de las maravillas que hay ahí y de esos lotes. Se los agradecemos, Seco Quinta. Gracias también a mi esposa por la confiabilidad también que tuvo hacia ellos. Estamos de regreso con Chila, una de las grandes jugadoras que ha tenido la selección de Costa Rica, portera. No tanto por elección, sino porque, como dijo al principio, la portera que estaba era muy mala y ella dijo, yo necesito que ganemos y me voy a meter al marco a atajar todos. Al final no me acuerdo si ganamos, pero lo hice mejor. Bueno, pero su intención no era que sacar el equipo adelante. Sí, pues y creo que todos, el delantero, el defensa, todo lo que buscan es eso, desde el técnico, el asistente, el aguatero, todo sacar el resultado y era lo importante para usted. Correcto. Chila, ¿cómo fue el inicio precisamente en la selección nacional de fútbol femenina? Bueno, Elías, como yo llegué ahí, fue por una convocatoria que hicieron a través de la televisión. Hicieron una convocatoria, me di cuenta a través del equipo de Primera División de San Ramón. Yo apenas tenía un año de jugar en Primera División con San Ramón. Y recuerdo que en ese entonces estaba Gabelo Conejo, que hacía las pruebas. Okay. Y yo me apunté. Y cuando llegué a hacer las pruebas, había más de 100 jugadoras, por lo menos, como unas 20 porteras, entre todas. Y empezamos a hacer las pruebas, era una semana. Y recuerdo que era difícil para mí porque yo vivía en Palmares de Alajuela y tenía que viajar a San José. Entonces, en ese tiempo estaba no conocía ni cómo agarrar un bus sola para San José, ¿verdad? Era más entre Palmares, San Ramón, y mi mamá me acompañó durante una semana y apenas podíamos pagar los pasajes de bus, ¿verdad? Ese tiempo fue muy duro porque no podíamos comer ni tomarme una botella de agua, nada, agüita del tubo de la casa. Y cada día, si decían tu nombre, te ibas. Entonces, cada día era una desesperación porque usted se quedaba esperando que no mencionaran tu nombre. Y así pasó toda la semana hasta que quedamos 2 porteras. Ya en ese entonces estaba Silvia Arias, que era la portera titular de la selección mayor, pero jugaba también en la selección menor. Y ahí empecé con la selección a entrenar todos los días en la primer convocatoria. Y no fue fácil porque ya me tocaba viajar todos los días, salir del colegio, a veces salía antes del colegio, para poder llegar hasta los entrenamientos que eran a las 4 o 5 de la tarde. ¿Pero por qué hacía ese sacrificio? O sea, ¿por qué usted se aferró a querer jugar fútbol? ¿Por qué no hizo lo que cualquier otra mujer hubiera hecho, estudiar e irse a trabajar en algo? ¿Por qué se aferró a eso? Creo que ya está en la sangre, Elías. Es una pregunta difícil porque uno no puede decir, hice esto porque es lo que siempre he amado desde que nací, no. Sí. Sino fue una pasión que fue naciendo y que uno como persona se da cuenta que puede desarrollarse en esa área, que es bueno en esa área y que lo apasiona. Entonces creo que a mí en esa área me apasionó, vi que servía en esa área y aparte que siempre me gustaron los deportes y siempre quise hacer un deporte individual. Y la portería en sí es un deporte individual, o sea, tú estás solo en todo tiempo. Pero tomó el camino más difícil, porque tal vez... Vuelvo, no menospreciar, pero es que lo estoy viendo de esa manera, eran 2 caminos. El ir a competir siempre por una titularidad, por un espacio, porque así empezó, 20, de las 20, ¿cuántas quedaron? Quedaron como 8 jugadoras. Bueno, entre jugadoras, porteras sí. Solo quedaron 2. Bueno, pero siempre era lo más difícil, o sea, escogiste lo más difícil. Creo que me gusta lo difícil, creo que lo más difícil es lo mejor porque la recompensa es lo que sabe. Entonces, pues ya tuve momentos difíciles a como todo eso por lo que pasé. Hoy en día es fácil para mí, todo eso me recompensa. Pero igual, si volvemos atrás y usted, la Chila de hoy, vuelve a ver eso atrás, era necesario que todo pasara como pasó, con esos sacrificios para que hoy, en esta etapa de su vida, como usted dijo, aprendiera a valorar todo. Sí, Elías, yo creo que en la vida, no solo en la mía, sino en la de cualquier persona, es importante que sucedan cosas en la vida de uno para uno valorar, aprender. Y si hubieron errores, pues nadie es perfecto. Sí. Tiene que haber errores para uno aprender de esos errores, porque uno no nace ya sabiendo las cosas, ¿verdad?
Entonces creo que no cambiaría nada de lo que me pasó. Me gustó, porque hoy en día cada lugar que piso, cada lugar que veo un balón de fútbol o con quien comparto, lo valoro aún más. Porque sé lo difícil que es. Hoy en día puedo aconsejar a un montón de niñas. Este país, los niños lo tienen todo, por eso no lo valoran. Este país, los niños no respiran fútbol como nosotros, no les cuesta un par de zapatos, entonces el ir a un equipo no quedan porque no tienen esa pasión, ese anhelo, esas ganas. Entonces creo que es toda la trayectoria por la que yo he pasado, me ayuda hoy en día también para transmitirle a todos esos niños que no valoran ni a sus padres. Es que vuelvo a lo mismo, porque usted decidió irse por el camino difícil y abrirse un espacio, buscar un espacio, sacrificando no poder comer, era viajar o comer. Y usted prefería viajar porque usted quería estar ahí, usted quería avanzar en ese sueño, en ese deseo que usted tenía. Pero lo que usted dice es importante, a veces uno no valora las cosas porque no cuestan. Y cuando nos cuesta la recompensa, a pesar de que el proceso fue cansado, difícil, pero uno llega y se da su palmadita solito, ¿verdad? Y dice, lo logré. Elías, yo soy de las que yo creo mucho en Dios y Dios tiene un propósito para cada persona. Así es. Y a mí me tocó ese camino. Hubiera dicho que escogí otro camino si dejo el fútbol y agarro el camino de la vida fácil, que es la vida de andar tomando, que es la vida de los amigos, que es la vida del club. Pero ese camino ya estaba puesto para mí y tenía que necesariamente haberlo pasado. No es porque eso me tocó, porque eso escogí. ¿Y Panamá? Viajar a los 17, primera vez que sale del país, o sea, viene de Pérez Celedón, de un pueblito, porque Pérez es, bueno, a pesar de que es un cantón, ¿verdad?, importante de nuestro país, pero sí, estamos hablando de hace muchos años. ¿Cómo fue ese primer viaje con la selección fuera del país, que fue a Panamá? Era emocionante porque nos preparamos durante un año. Eso fue para si no me equivoco, un CAF, donde jugábamos con los equipos de Centroamérica. Y siempre en los entrenamientos yo fui muy humillada por la otra portera o otras jugadoras que ya tenían tiempo de estar ahí, ¿verdad? Y siempre me humillaban como la que no tiene zapatos, la que no tiene guantes, la que vaya a recoja los balones, la fea, la muerta de hambre, la marimacha, la machorra, la de papás pobres. Ya, porque me está doliendo a mí. Esas son las cosas que lo fortalecen a uno. Wow. El área del portero también es un área muy de ser fuerte mentalmente, en realidad. Entonces yo pasé muchas humillaciones con las que ya tenían tiempo, con jugadoras que estaban ahí. Cuando llegamos a Panamá, todas jugaron. Todas las jugadoras jugaron, excepto yo. No me dieron ni un minuto en la cancha y yo dije, pucha, yo me maté todo un año en pretemporada, entrenaba calladita, me dejé humillar, me dejé todo. Para mí fue un golpe duro. Cuando regresamos, por supuesto, mis ánimos estaban por el suelo. Pero ahí viene la fortaleza mental y como digo yo, Dios tiene un propósito definitivamente, porque fácil yo me hubiera retirado y dije, no, aquí sigo trabajando. Venía con CACAF, venía el premundial de Canadá, porque ya habíamos clasificado ahí en Panamá. Y empezamos a jugar, fuimos a Nicaragua, fuimos a otros lugares, ya me empezaron a dar minutos, pero jugábamos, nuestros amistosos eran contra hombres. Los uniformes de las mujeres eran los de los hombres. Ahí empezaron a darnos unos guantes más o menos que eran de tierra, que yo prefería usar los guantecitos míos de hueco. Y ahí viene Canadá, donde cambió mi historia totalmente. Wow, es que mire, de verdad que es que no es solamente es contar una historia, es saber que la vivió, es saber que la sufrió y de verdad me llega mucho porque la vida no es fácil y nadie realmente, voy a decir que nadie, pero muchos no la tienen fácil. Y hoy verla aquí, y todavía falta más de su historia, wow, es que de verdad es verla hoy aquí en el MetLife. O sea, es un escenario, es algo que podemos dimensionar de dónde está usted, de dónde ha podido lograr, viniendo de Pérez Celedón, sin menospreciar a mi bello cantón, ¿verdad? Que amo, aunque yo nací en Panamá, pero yo digo que soy de Pérez, a los dos los amo, pero de verdad que me llena mucho. Canadá fue otro reto para usted. Canadá cambió mi historia, realmente.
Canadá ya cambió toda la historia de donde yo venía. En ese entonces yo también todavía seguía jugando con San Ramón, pero todo esto que sucedió en un transcurso de los 16 a los 19 años. Ok. Entonces, como le digo, fue muy duro para mí el tiempo porque, como le digo, a veces los niños o los jóvenes son muy crueles. A veces ellos no piensan, hasta que uno crece piensa lo que hice. Y digamos, a mí me decía mucho muerta de hambre, cosas así. Yo a veces veía a mis compañeras comer, ir a comprarse sus cosas a McDonald's o todo, y yo no podía comer. Nosotros entrenábamos en la Sabana, en el Estadio Nacional. Entonces yo me bajaba en una esquina de la Sabana, pero no podía coger un bus de la esquina de la Sabana hasta el estadio porque no podía regresarme para la casa en el bus de San José para Palmares de Alajuela. Entonces todo el tiempo caminaba para allá y caminaba para acá. Cuando entrenábamos doble sesión era más duro para mí porque solo una comida al día podía hacer. Y en ese entonces a la selección era por puro amor, no nos daban de comer, o sea, no nos daban viáticos, no nos daban nada. Entonces creo que fue difícil, hoy lo recuerdo con orgullo en lugar de un pesar, porque eso me ayudó a ser quien soy hoy en día. Y de ahí se volvió a entrenar muy fuerte un año, con las mismas humillaciones de la portera. Viajamos a Canadá, me siento en el avión, me tocó a la par de Alan Brown, el fisioterapeuta. Y como le digo, siempre he creído en Dios. Y en ese momento una voz me dice, vas a jugar. Yo la pude escuchar palpable. Fue la primera vez que yo escuché la voz de Dios. Dejémoslo ahí, por favor. Démoslo ahí porque tenemos que ir a una pausa. Vamos a ir a nuestra segunda pausa. Por favor, comparta, comente y dígame si no llega la historia de esta mujer que es increíble. Ya venimos con la tercera parte y lamentablemente el final de este espacio. Familia viajera, en Iberorutas hacemos realidad tus sueños de viajar. Buscas el viaje perfecto con los mejores precios y mejor calidad, lo tenemos para ti. Vive experiencias únicas, crea recuerdos inolvidables y descubre el mundo con nosotros. Nos encuentras en redes sociales como Iberorutas CR o visítanos a 200 metros de Canal 7 en Sabana Oeste. También puedes escribirnos al número de WhatsApp 8934 1515. Iberorutas viaja sin límites. Envíos de carga a Costa Rica. Global Express International es la empresa número 1 de envíos de los ticos en Estados Unidos. Con nosotros usted puede enviar cajas, muebles, mudanzas, electrodomésticos, vehículos, lo que usted quiera. Somos la empresa líder con más cobertura en Estados Unidos. Recogemos en más de 30 estados y entregamos en todo Costa Rica. Un servicio puerta a puerta garantizado. Bueno, yo creo que nadie se ha ido porque todos estamos disfrutando de esta entrevista, de esta historia de superación, de quién es Sheila. Sheila, en el avión rumbo a Canadá. ¿Qué pasa entonces? Bueno, esa voz me habla, me dice, vas a jugar. Y yo solo respiro y sigo normal, como qué está pasando aquí, ¿verdad? Llegamos a Canadá, el primer partido, si no me equivoco, era contra República Dominicana. Si no me equivoco, Trinidad, no me acuerdo, fue hace mucho, en el 2004. Jugamos ese partido, empezamos y al minuto 80 comete una falta terrible la portera y la expulsan. Y los entrenadores no tenían esa confianza en mí porque solo me habían dado partidos contra hombres 10, 15 minutos. O sea, nunca me dieron la oportunidad de verme, de mostrarme quién era. El único que conocía mi habilidad y lo que podía hacer era Oscar Mora en ese momento, que era el preparador de arqueros de la selección. Y iban a hacer cambio, no sabían ni qué hacer. Y exactamente ese día era el día de mi cumpleaños, un 28 de mayo del 2004. Y el profe Oscar me abrazó y me dice, vaya, disfrute su cumpleaños. Y recuerdo Carla, no sé si te acuerdas de Carla. Carlita llega, me abraza y me dice, vaya, disfrute, mae. Entonces yo entro, trabajo los 20 minutos. Con San Ramón yo era muy buena con los pies y jugaba muy bien afuera del área. Y era muy rápida. Empecé con él, en los primeros 20 minutos hice como 2, 3 intervenciones. Terminó el partido, porque sé que el tiempo es corto, pero hay mucho detrás de esto. Llegamos al hotel, me bañé y recuerdo que sentí una paz interior. Pero en mi cabeza todavía no estaba lo que venía. Nos llaman a todas, nos reúnen en un cuarto. Recuerdo ahorita como ver a todas sentadas en un cuarto, los entrenadores, yo en una esquina por allá, y dice el entrenador Ricardo, chicas, les tengo una mala noticia.
A Silvia Arias, que era la portera en ese entonces, la suspendieron por 3 partidos. Venía Canadá, venía Estados Unidos y venía Trinidad y Tobago, creo. Y todas al mismo tiempo, imagínate 22 jugadoras gritando al mismo tiempo, no, profe, ¿qué vamos a hacer ahora? Y todavía yo seguro en mi mente dije también, no, ¿qué vamos a hacer, verdad? Como si no existiera. Y entonces Oscar se levanta y dice, un momentito, tanto Chila como Cindy, que era la otra portera, la tercera portera, han trabajado fuerte y creo que debemos de confiar en ella y para adelante. Pasa el tiempo y viene 2 días de descanso y viene Estados Unidos. Y me tocaba a mí. Pero yo, como no estaba envuelta tanto en el fútbol, porque yo empecé desde los 16 hasta los 18, hay 3 años, ¿verdad? Yo no sabía que Estados Unidos en ese entonces le metía 15-0 a Costa Rica, 10-0, 20-0. O sea, no sabía con qué eminencia me iba a ir a topar. En ese entonces estaba Mia Hamm. Imagínate. Estábamos calentando en Canadá, en Montreal. Empezó a granizar. Primera vez que siento el granizo y el frío de Canadá. Mojadas, todo, pero en mi mente yo estaba muy tranquila. Y cuando empezó el partido, tuve alrededor de unas 10 intervenciones que eran a gol. Que hasta el día de hoy, yo no sé cómo paré esos tiros. Hasta el día de hoy. Sí sabe. Bueno, entrenamiento, pero eran tiros que yo decía, Elías, ¿cómo? O sea, ¿cómo para eso? Cuando iba terminando casi el partido, quedamos 0-0 y yo veía a mis compañeras que gritaban, disfrutaban como si hubiera ganado una final y yo decía, ¿pero qué está pasando aquí? Me abrazaban bien, chila, todo. Por eso digo, ahí cambió mi historia. Me llamaron de los periódicos de Costa Rica y me dicen, ¿cómo se siente? ¿Qué es esto? Queremos hablar, que usted es la primer portera en la historia de Costa Rica en no recibir goles ante Estados Unidos en ese tiempo. Yo no sabía, yo dije, pero... Los focos cayeron sobre usted. Sí, y yo no sabía, o sea, entonces tengo un récord donde fui la primer portera en Costa Rica en no recibir goles de Estados Unidos. Viene Trinidad y Tobago, jugué muy bien, excelente con los pies, pero aquí viene el tercer partido, donde a la portera se le paraba la suspensión. ¿Quién juega? La que hizo un excelente torneo, que ese fui yo, que me jalé un buen torneo, o la que suspendieron, o la que expulsaron y también había entrenado y es la titular contra México. Entonces, los entrenadores, esto me di cuenta después, se hicieron pasar por la prensa y me hicieron una llamada, que quién creía yo que debía de atajar ese partido, muy profesional, ¿verdad? Por supuesto, ahora que yo lo veo. Y yo dije, bueno, aquí la que tiene que atajar es, yo ya demostré lo que soy, y creo que ella también tiene la oportunidad, sabiendo que esta portera, después del partido de Estados Unidos, llegó y me dijo a mí, que qué me creía yo para no entrenar como debía entrenar, una práctica que seguía al día siguiente, que yo era la tercer portera, que yo sabía claro que ella era la primer portera, o sea, humillarme otra vez. Y todavía yo le dije, no se preocupe, que ataje ella porque ella también entrenó y se lo merece, es el último partido del torneo. Para no cansarlos con el cuento, jugó, se perdió el partido por la portería, errores de portería. Llegamos a Costa Rica y desde ahí Elías estableció un nombre, Chila Fonseca, pasé a Saprissa, de Saprissa pasé a Arenal Coronado, que fue campeón mucho tiempo, de muchos años en selección, tratando de ganar un cupo todo el tiempo. Esperé 10 años de mi vida en una selección para llegar por primera vez a una Copa del Mundo, que también tengo, gracias a Dios, esa oportunidad de ser una de las primeras mujeres en clasificar a una Copa del Mundo. De todas esas que fueron conmigo en el 2004, se arrastraron tal vez 5, llegaron a esa Copa del Mundo. En esas no está la portera, por cierto, que me humilló. Entonces, usted no tuvo nada que ver. La vida se encargó, Dios se encargó de poner todo en su lugar. Exactamente. Y el día de hoy, en este país, el uno haber llegado a un mundial significa mucho. Nadie es, como es, profeta en su propia tierra. Vamos ahí porque nos quedan, y usted tiene que irse y nos quedan casi 5 minutos. ¿Por qué se viene a New Jersey, a Estados Unidos? Bueno, mi familia toda la vida ha vivido aquí, mis tíos, mis hermanos, mi mamá estuvo muchos años en Texas, mi abuelita murió en el 2013 cuando estaba Carla Alemán y yo quedé sola y ahí tomé la decisión, bueno, es tiempo de reunirme con mi familia, me retiré del fútbol aquí cuando llegué un año y después empecé a entrenar otra vez y empecé... ¿Qué hizo ese año cuando llegó aquí? ¿Qué trabajaba? Trabajaba babysitter con una familia cerca de mi casa. Y después volví al fútbol, hice una prueba con la primera división de acá de Estados Unidos, Sky Blue en ese entonces, les gusté, me firmaron
y quedé como también primera jugadora en historia de Estados Unidos en jugar en primera división, un equipo de Estados Unidos. Y después me dediqué. Primer tica en jugar. Ya había en universidades, pero Sí. en jugar en primera división. Y después está Raquel Rodríguez, que al tiempo se vino. Pero durante el Mundial 2014, que yo ya estaba acá, pues yo estoy desde 2013, yo ya había abierto una escuela de fútbol. Y después, como vi que yo todo no podía hacerlo, me enfoqué solo en mi área, abrir una academia de porteros. Y hoy en día, gracias a Dios, tengo mi propia academia de porteros. Soy directora de porteros de una academia muy grande en New Jersey también. Hago eventos deportivos como este, que son torneos. Los hago nacionales e internacionales. Llevo a la academia de porteros a otros países, a campamentos. He ido a Costa Rica ya 2, 3 veces. Y la idea es poder ayudar también a los chicos de Costa Rica, llevándoles implementos deportivos, guantes, zapatos, todo lo que yo no tuve. ¿Y qué más hago? Hago de todo. Chila, pero lo que veo en la actualidad es que usted trata de ayudarle a los demás para que tal vez no pasen por todo lo que usted pasó, porque si bien es cierto fue difícil y le enseñó y le aprendió y usted aprendió mucho de eso, tampoco es bonito pasar por ahí. Pues no, a nadie le gustaría que pase, es como un padre. Sí. Nosotros, los padres, bueno, no soy madre, pero los padres queremos darle todo a los hijos lo que nosotros no tuvimos. Entonces pienso que es lo mismo Sí. como uno, darle a las personas que necesitan lo que uno no tuvo. ¿Y cómo es su trato con los niños, las niñas que quieren ser porteros? ¿Cómo maneja usted esa situación de compañerismo dentro de ellos? ¿Cómo le transmite a ellos para que no pasen lo que usted pasó? Con el ejemplo. Si uno no es ejemplo, no puede transmitir nada en la vida, en cualquier área de tu vida. Usted no puede decirle a una persona, coma bien cuando uno come mal. Entonces creo que el ejemplo es lo que me ha podido ayudar a transmitirle a los niños las cosas. Y hoy en día, ¿cómo se siente Chila? Hoy en día me siento una mujer completa, que siempre lucha por las cosas, que me siguen gustando los retos, rodeada de gente que me quiere, siempre sabiendo el propósito que Dios tiene en mi vida a través del fútbol y tratando de seguir un camino correcto. Chila, ¿qué le diría a esas niñas? Porque decíamos al inicio, aún hoy es difícil el vivir del fútbol femenino, el salir adelante en el fútbol femenino en Costa Rica todavía es difícil. Aunque este programa llega pues a todas partes, pero enfoquémonos en qué le diría a usted a esas niñas de San Ramón, qué le diría a esas niñas de Pérez que sueñan con llegar a la selección. ¿Qué le diría para terminar? Primero les diría que la humildad es lo esencial en una persona. Usted sin humildad no cabe en ningún lugar, no cabes. Segundo, que los sueños sí se cumplen cuando los trabajamos, no solo cuando soñamos. Tenemos que trabajar y a veces hay que hacer sacrificios, comer bien, dormir bien, hasta trabajar, porque en el fútbol femenino es difícil, nunca dejar los estudios. Y creo que lo más primordial es tener a Dios en sus vidas, porque si no tenemos a Dios en nuestras vidas no hay respeto por nada, no vas a creer en nada. Es lo único que puedo decir. Yo lo logré primero con la humildad y el trabajo y creyendo que Dios tiene un propósito para mí. Y si no es el fútbol, algo más va a ser. ¿Qué más que decir? La historia, su ejemplo, nos lo confirma que así tiene que ser porque esa fórmula que usted ha aplicado le ha dado resultado. Y nos vamos por dos cosas, porque ya terminó el programa y porque Chila tiene que ir adentro a guiar todos esos niños que la están llamando, los padres, los entrenadores y todo. Y también porque llegamos al final de esta primera temporada desde la United con Elías Alvarado. 7 programas, 7 historias diferentes, historias increíbles y lo que nos tiene que enorgullecer que somos costarricenses y donde estemos vamos a brillar y a sobresalir por nuestro trabajo, por nuestra humildad, hablando como país, porque venimos de un país muy chiquitito, pero lo hacemos grande, cada uno de nosotros, y aún los que estamos fuera, también lo hacemos grande. Así que... Gracias, Elías. Gracias a usted, gracias. un gran abrazo. Igualmente. Y qué mejor forma de cerrar este programa con Chila, una gran invitada que tuvimos el día de hoy, este escenario precioso. Y así que les agradezco a ustedes. Nos vemos en la segunda temporada desde la United con Elías Alvarado. Gracias, de verdad. Gracias, Oiga, Elías. No, hombre, qué bonito.